En el video anterior estuvimos hablando acerca de las causas espirituales, sociales y psicológicas de la depresión desde el punto de vista de Juana de Ángeles, un espíritu iluminado que viene a compartirnos su sabiduría a través de la psicografía de Divaldo Franco. Pues bien, acompáñenme a ver qué nos dice en esta segunda parte del resumen del libro Vidas Vacías. Si la primera parte nos dejó reflexionando, pues la segunda no se queda atrás. Comenzando, Juana nos empieza a hablar del poder de la oración para mantenernos conectados con las energías creadoras del universo, con la fuente divina, con el Padre, con Dios, como sé que ustedes le quieran llamar. Nos dice que la oración debe dejar de verse como ese recurso de emergencia ante una situación difícil. Debe dejar de verse como el acto de pedir, pedir, pedir y seguir pidiendo y creer que todo se nos va a conceder nada más porque nosotros lo merecemos, porque nos creemos merecedores de todo. Nos dice que la oración debe dejar de verse tan solo como bonitos versos que se aprenden, que se memorizan y que repetimos casi inconscientemente, que eso no es para nada orar. Que la verdadera oración, nos dice Juana, es el acto de comulgar con Dios, de establecer una comunicación con Él para generar calma, para generar paz y para generar fuerza espiritual en nosotros mismos. Es abrir el corazón y exponer tu ser con humildad para nutrir tu alma con esas energías renovadoras que solo la oración te da y que primero que nada al orar se debe agradecer. Sin embargo, también nos cuenta Juana que el ser humano está tan metido en su vida cotidiana, en la vida material, que se le olvida orar y que solo lo recuerda cuando quiere un milagro, cuando tiene una situación de emergencia y lo quiere rápido y lo quiere ya, así como si fuera a llamar a un servicio de Uber, un servicio de comida. Es que hago mi pedido y estoy esperando, ¿no? Hasta con el reloj en la mano que llegue el pedido y que lo que yo pedí que se me cumpla. Y en ese momento ni siquiera nos ponemos a ver si realmente tenemos el merecimiento para recibir lo que estamos pidiendo. La divinidad en su sabiduría, nos hace ver Juana, sabe siempre lo que pedimos y no siempre es lo que nosotros necesitamos. Nosotros a veces en nuestra ignorancia no lo podemos ver, pero en la divinidad todo esto se sabe. Todas nuestras oraciones, dice, siempre son escuchadas y siempre son atendidas, aunque a veces la respuesta sea no, o en este momento no, pero debemos tener esa certeza. Y en la divinidad saben, Dios, el Padre, como le quieran llamar, sabe lo que nos conviene y el por qué, cuándo y cómo deben de suceder las cosas. Entonces ahí se nos pide que con un espíritu de humildad, que con un espíritu de resignación, aceptemos esa voluntad, ya que a veces nos toca vivir este tipo de experiencias fuertes para el aprendizaje del alma y nos cabe usar la oración para fortalecer el espíritu. Es muy difícil este punto, yo lo entiendo, el sufrimiento del alma a veces es muy grande cuando pasamos por situaciones difíciles y sí recurrimos a la oración como para recibir un milagro ante el dolor que estamos sintiendo y ese dolor nos impide ver más allá, nos impide ver con sabiduría que esa experiencia, como decía Chico Javier, esa experiencia también va a pasar, también va a llegar a ser parte de una vivencia que te dejó
cierto aprendizaje, pero nosotros en medio del dolor a veces no lo podemos ver, solo queremos que se resuelva nuestra demanda inmediata, que nos quiten el dolor, que la situación se arregle, que mi familiar se sane, que yo me sane, que no tenga que pasar yo por ese calvario. Y a veces pues la respuesta es no. Y entonces es donde nos dice Juana, pues usa la oración para fortalecer tu espíritu, para que puedas atravesar esta experiencia con fuerza, con resignación, con un espíritu de humildad, de aprendizaje, y que no haya sido en vano, ¿no? Ya que si no aprendemos de las experiencias que pasamos, de alguna manera se vuelven a repetir en nuestra vida hasta que tengamos es el aprendizaje, que ya nos comprometimos, que en esta vida tengo que aprender tal cosa, pues entonces vamos a estar viviendo la misma experiencia hasta que adquiramos el aprendizaje que esta experiencia nos tenía que enseñar. Algunas personas comentan que Jesús nos decía, es que todo lo que pidan en mi nombre, todo lo que pidan en oración, les será concedido. Y sí, claro, él lo decía en el entendido de que seríamos esos hijos devotos que cumplimos al pie de la letra con lo que se nos ha pedido, ¿no? Con nuestros deberes espirituales. De lo contrario, pues no, porque tenemos un camino todavía muy largo por recorrer. Hablábamos de lo que es el famoso merecimiento, esa, decía un amigo por ahí, la alcancía espiritual, la alcancía de buenas obras que tú tienes ahí, de buen hijo del Padre, como para pedir tal o cual circunstancia. Es cierto que sucede el milagro, es cierto que a personas les sucede el milagro, pero no sabemos la historia que hay detrás, y que detrás hay un gran merecimiento de esa alma para recibir eso, porque la divinidad no regala nada, contrario a lo que muchos dicen, es que yo soy hijo del Padre, yo merezco. Claro que mereces, pero es que hay que ganarse las cosas, no son regalos que se dan nada más por nada más. Los milagros suceden de verdad cuando hay un merecimiento personal, cuando esa alma se ha entregado y ha generado luz por sí misma. Entonces la divinidad ve y dice, vamos adelante. Aprendió su lección y con humildad está orando, y con humildad está trabajando, entonces vamos a darle. En alguno de los libros anteriores donde hablábamos sobre la epidemia del COVID, que nos decía Manuel Filomeno de Miranda, recuerdan cómo los trabajadores espirituales ayudaban a los enfermos con COVID, a los familiares, dependiendo del merecimiento de cada quien. Se oye muy feo de que le dan al que merece, yo sé, yo entiendo, pero nos dicen que así funciona, ¿no? Que estaba este señor que se dedicaba mucho a ayudar a los demás y tenía una obra muy buena, trabajaba en un templo espírita y ayudaba mucho, entonces hasta una transfusión de energía le hicieron, ¿se acuerdan? Que el trabajador espiritual tomaba la energía, lo que le llaman el prana, tomaba del mar y se la ponía al señor para que se recuperara. A otros simplemente los ayudaban a bien morir, a otros ni siquiera se les podían acercar por los obsesores que tenían encima. Entonces sí depende mucho del trabajo que como espíritu hemos hecho con nuestra misión, con nuestro trabajo de amor al prójimo. Y ahí Juana también nos comenta el caso de León Tolstoy, un escritor que en una de sus obras pone un diálogo entre un sacerdote y un campesino, donde el campesino le dice que orar es arar. Y pues sí, porque arar es trabajar, y el que trabaja espiritualmente cumpliendo sus deberes como buen cristiano está orando al andar. Entonces la oración no es un medio para que el ocioso espiritual obtenga beneficios. No quiero ser agresiva en los conceptos que les expreso, por eso me quiero un poquito más lento, ¿no? Porque no quiero ofender creencias o a nadie, pero de verdad la mayoría en la sociedad somos ociosos espiritualmente hablando, somos flojos para las cuestiones del espíritu, para las cuestiones del alma.
Pero cuando requerimos el milagro, cuando requerimos la atención de Dios, nos acordamos de Dios. Entonces vamos y exigimos, y entonces vamos y hasta nos enojamos y le echamos la culpa a Dios porque Él no nos cumplió nuestro capricho en el momento en el que nosotros lo necesitamos, aunque nunca antes nos acordamos de Él, ¿verdad? Luego sacamos como conclusión que Dios no existe porque no nos cumplió nuestro capricho, diciendo que los que no cumplimos inicialmente con nuestro deber espiritual, pues somos nosotros. Juana nos habla también de las conquistas evolutivas del ser humano como especie, en su físico, en su biología y en su mente, agregando también una fase de crecimiento cuántico, tal como ella lo expresa, refiriéndose a las conquistas espirituales. El crecimiento biológico nos dice, pues cuando éramos neandertales, ¿no? Y empezamos a evolucionar, y fue físico, y fue biológico, y luego fue un poco material, las cuestiones de la mente, de la ciencia, todo muy bien en el proceso evolutivo del ser humano, pero llega un punto en el que ya su crecimiento es cuántico, y ella se refiere, usa esta palabra para definir las dimensiones espirituales que vamos adquiriendo al ocuparnos de estas cuestiones del alma, ¿no? Esos momentos en la que la sociedad de ahorita está retomando el camino hacia la evolución espiritual, y es ahí donde entran las luchas más fuertes por la evolución. Nos dice que nos toca y nos compete derrotar ciertas, digamos, malas inclinaciones, ciertos hábitos en la conducta del ser humano, como lo es el egoísmo y la ingratitud, que según ella, según la autora, son dos de las cosas que nos hacen más infelices en esta vida y que comúnmente pues son las responsables de llevarnos a estos estados depresivos. El egoísmo entendido como el ser que se cree merecedor de todo, que es propio en seres que se sienten superiores a los demás, que no valoran a nadie y por tanto ni siquiera pueden convivir con la gente al considerarse superiores. O si lo hacen, conviven de una manera desequilibrada y tóxica que termina llevándolos a un vacío interno. Igualmente, estos seres de los que habla Juana, los egoístas, también son ingratos porque se olvidan de quienes les ha ayudado en cuanto ya no les pueden sacar provecho, que son incapaces de amar a algo, de amar a alguien del que no puedan obtener un beneficio y se convierten en traidores del amor. Por ahí nos pone ejemplos históricos, ejemplos bíblicos, como en el caso del apóstol Pedro cuando negó al maestro, y de Judas al venderlo, ¿no? Que por algún interesante, ¿no? Muchísimo. Y con toda la honestidad les digo, cuando pasamos por estos estados depresivos siempre culpamos a los demás. Siempre es el otro el que me hizo, el otro el que me dijo, la vida, el universo, que tiene algo en contra mía, pero somos incapaces de ver hacia adentro, de ver las causas internas que nos pusieron en esta situación. Es muy duro reconocer, pero ¿qué actitudes mías son las que me han llevado a esto? ¿Cómo es que yo he entablado mis relaciones sociales? ¿Han sido tóxicas? ¿Bajo qué términos he vivido mi vida? He tenido egoísmo, he tenido ingratitud, es parte de los rasgos de mi personalidad. ¿Son acaso los demás culpables de mi estado o soy yo mismo quien la ha generado? Es de verdad muy duro, pero es importante reflexionar en esto, dejar de ser víctimas, dejar de culpar a los demás y hacernos responsables de nuestro crecimiento espiritual o de nuestro estancamiento espiritual. Y una vez que empezamos a captar este tipo de cositas que nos hacen falta evolucionar, nos dice Juana, pues ya que lo entendiste y que sabes de qué pie cojeas, digámoslo así, te toca comprenderte y seguir adelante con paciencia, con perseverancia. Hay que reconstruirse a uno mismo, recordar que todos los que estamos ahorita encarnados en la tierra pues estamos contribuyendo a la creación de una nueva era. Nos pide que no nos atormentemos, que
que no nos alejemos de las personas que nos representan un reto o de las situaciones que nos representan un reto, de nosotros mismos, que le tengamos miedo a enfrentar esas cositas que identificamos en nosotros, sino que los enfrentemos con paciencia, con sabiduría, porque los retos que ahora nos parecen imposibles de superar realmente son la escuela, son el laboratorio de experiencias que nos va a hacer crecer en amor, que no huyamos de ellos, que tomemos como ejemplo al Maestro Jesús, que a pesar de la ingratitud de la que ya hablamos y de la que siempre sufría con las personas, pues jamás nos ha abandonado y jamás nos abandonó. Sin embargo, pues sí, dentro de nuestra libertad podemos tomar el camino que deseemos, como Caperucita Roja y el Lobo, ¿no? O tomas el camino largo o tomas el camino corto, cada uno con sus peligros, con sus experiencias, con sus niveles de crecimiento. Y algo que podemos hacer y que sí nos sugiere Juana es precisamente cuidar lo que decimos, cuidar lo que sale de nuestra boca, cuidar lo que hacemos y cuidar lo que pensamos. De alguna manera, nuestro diálogo interno, las palabras que resuenan en nuestra mente todo el tiempo, las cosas que nos decimos a nosotros mismos, y una vez que transformamos ese diálogo a positivo, hay que actuar en coherencia con él. O sea, que sea coherente lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Eso nos va a ayudar mucho a entrar a un equilibrio que nos permita alejar la depresión o los estados negativos de las emociones. Nos dice Juana, cada pensamiento que tenemos se transforma en una onda vibratoria que atrae a seres de igual vibración. Ya lo habíamos comentado, ¿no? Sobre las presencias que están en el planeta, pero que tú vas a traerlas dependiendo de tu estado vibratorio. Entonces ese estado vibratorio depende mucho de tus pensamientos. Y ahí está la clave, ¿no? En el pensamiento. Nosotros creamos lazos con seres desencarnados, con espíritus que vibran igual a nosotros, y esos lazos, si son negativos, nos perjudican, pues el intercambio de energías con ellos interfiere con nuestra vida orgánica, interfiere con nuestro cuerpo, llega a somatizarse, llega a convertirse en dolores, en enfermedades para el cuerpo físico. Y sí, muchos de los males que tenemos nosotros de verdad tienen sus raíces en el mundo espiritual, en el plano de la erraticidad. Así que en la medida que nos modificamos a ser seres más positivos, también esas influencias se van modificando, se acercan a nosotros buenos espíritus que ya nos ayudan a tener más salud, más fortaleza espiritual. Es lo que se le llama la ley de atracción universal. Atraes lo que vibras, y en este planeta, lo volvemos a decir porque es muy importante, es muy difícil mantener alejado a los negativos por la vibración generalizada que se tiene, que en general es muy primitiva. Casi nadie puede librarse de esas influencias. Por eso se hace el énfasis de mantenerse en vigilancia de nuestros pensamientos, de vigilancia de todo lo que hacemos, y tener mucha fuerza de voluntad para mantenerse firme en el camino del bien. Los que ya vieron la película de Vivaldo Franco, pues ahí tienen un ejemplo perfecto, ¿no? No sé si lo recuerdan, cuando él se quiere suicidar, que él está en un estado vibratorio de vergüenza, de pena, de autocompadecerse a sí mismo, y de repente se le pega ahí a un enemigo del pasado, de vidas pasadas, y lo está incitando a suicidarse, a aventarse por un riesgo, pues total que él lo va a hacer. Y antes de que lo haga se escuchan unas voces que lo detienen, ¿no? Que siempre está ahí alguien como cuidándonos, como recordándonos que también somos parte de la luz, y lo detienen. Y ya cuando su guía espiritual Juana precisamente le dice, no, es que entraste en ese estado vibratorio, y cada que tú te permites con tus pensamientos vibrar de esa manera, pues las interferencias tienen vía libre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos. La mejor manera de evitar esas malas influencias espirituales es llenar nuestros pensamientos de vida, nos dice Juana, porque una mente vacía de pensamientos elevados es muy fértil para ello. Por eso nos recomiendan: busca primero el reino de Dios, y todo lo demás ya se la saben, ¿no? Ya saben cómo va.
Y hay una parte, un capítulo llamado Mediumnidad con lágrimas, donde Juan habla específicamente de las personas con mediumnidad, que bien se sabe son las que sufren los ataques de seres oscuros, que sienten más sus interferencias, digámoslo así. Pues bien, les dice que recuerden que para no tener una mediunidad atormentada deberían ejercerla de una manera cristiana, es decir, teniendo en cuenta el amor y la caridad, no el lucro personal, no estar cobrando por los dones que tienes, ¿no? Ya que como medium eres intermediario entre este mundo y un mundo mayor, y debes responder a este reto con dignidad, pues fue puesto en tu camino como un método de purificación, como prueba para tu evolución. Si sirves bien, pues te va bien; si sirves mal, bueno, pues te irá mal. Seguirás sufriendo esta clase de influencias negativas que enferman tu vida. Para los mediums y para todos, tranquilidad y confianza en Dios ante el dolor, pues estamos en un proceso de purificación. Y este proceso tiene un límite de tiempo, nos dice Juana. Nuestra encarnación tiene caducidad. Nuestro cuerpo tarde o temprano comenzará a perder la facultad de regenerar las células, es decir, comenzará a envejecer inevitablemente. Y todos vamos a desencarnar, todos moriremos, como se dice comúnmente. Pero pues es natural, es una ley que hay en el universo. Todo se modifica, dice, desde el átomo más pequeño hasta el arcángel más bueno, más grande. Todo comenzó siendo un átomo, todo se ha modificado, todo es dinámico, nada es estático. Y al final de nuestra existencia haremos el recuento de nuestros triunfos, de nuestros fracasos, y iremos a la evolución espiritual y daremos cuenta de lo que hicimos, y luego volvemos en otra encarnación con nuevos desafíos, con nuevas esperanzas de transformación, porque es eso la reencarnación, es el recurso pedagógico de la divinidad. Así aprendemos, como el diamante en bruto que necesita ser pulido una y otra vez en el recorrer de las vidas, nos vamos abrillantando con la experiencia. Así que no hay que desanimarnos, nos dice Juana. Por ejemplo, si alguien cercano a ti muere, pues sabes que nada más muere la materia, no muere el espíritu, y la muerte es parte del proceso, no es el fin. Que no sea esto la causa de una depresión, porque hay que recordar que es una ley natural y no es el final, que volverás a ver esa persona, que tú también vas a llegar a ese punto, que tú también vas a trascender ese plano espiritual. Y ahí es donde se genera todo, ahí es a donde todo vuelve. Así que no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos de nuestra evolución espiritual haciendo el bien y dejando huella de amor por nuestro camino, no de dolor. Nos recuerda Juana que el bien no es solo un principio ético, es terapia para todos los males. Y qué mejor momento para poner todo en práctica que esta Navidad, ahora que acabamos de pasar estas fechas. Navidad vista como la oportunidad de renacer, también nosotros del espíritu, de comprometernos con nuestra evolución. Navidad, Natal, como se dice en portugués, puede ser siempre en todo momento en tu corazón, porque tú puedes renacer cuando tú quieras, cuando tú sientas esa necesidad de renacer espiritualmente. Tú puedes celebrar Navidad en tu corazón. Recordar que eso es lo que recibió la humanidad con el nacimiento del Maestro Jesús, una nueva oportunidad. La humanidad recibió el sello de amor, que es lo que vino a traernos Él. Tan importante fue la encarnación del Maestro Jesús en este planeta que dividió el tiempo en antes y después de Él. Así de impactante ha sido su presencia entre nosotros, ya que nunca ha habido ni habrá un personaje más extraordinario que Él. De ahí que su filosofía de amor sea lo más recomendado para ayudarnos. Él nació una primavera, nos dice Juana, pero no una primavera así de la que empieza en un 21 de marzo, una primavera en la que el planeta estaba atravesando curiosamente, extrañamente, por un momento de paz. Nos habla de la Roma antigua que fue tan guerrera. En los momentos en los que nació el Maestro Jesús, aunque no lo crean, estaba en paz. Había pasado
una reencarnación de espíritus iluminados que hicieron eso una primavera en las artes, en la filosofía, en la literatura, que fue de los momentos más enriquecedores en la historia del Imperio Romano. Y fue ahí donde le tocó nacer al Maestro Jesús, que ya después pues se desarrolló todo lo que todos sabemos, porque siempre ha estado contaminada la humanidad, ¿no? Entonces nunca se ha tenido como que esa paz duradera, digámoslo así. Y hay un capítulo en este libro el cual le quisiera hacer un énfasis especial, uno llamado La fatiga del bien. Quiero recalcar lo especial que fue para mí leerlo por circunstancias que acontecieron días antes en mi vida, que le dieron ese sentimiento muy especial para mí. Aunque no solo este capítulo, pues cada capítulo que iba leyendo parecía como si Juana estuviera leyendo mi mente o hubiera estado escuchando mis conversaciones. Increíble, pero sí. En este en especial dedicado a quienes por decisión propia nos dedicamos a hacer el bien, a la reforma íntima, a seguir el buen camino, y de repente nos cansamos, de repente te agobias del día a día, te pesa, no sé, crees de forma engañosa que estás cansado, o así lo dice Juana con estas palabras: crees que los que están en el mundo son más felices que tú, que los que eligieron un camino diferente a ti tienen mejores resultados que tú, que fue el caso de lo que por un momento llegué a pensar, ¿no? Quien crea, pero pues sí, como lo dice Juana, quien cree que por tomar el camino de la luz está exento de problema, pues está muy mal. Los seres de oscuridad te toman por blanco cuando escoges el camino de la luz, y muchas veces van ahí pegados a ti para hacerte la vida difícil y hacerte desistir. Te ponen a pruebas de muchas maneras, y si no, la misma vida con todas sus influencias de espíritus negativos y sus circunstancias te ponen a prueba. Y eso fue lo que en algún momento, digamos, que me pasó, ¿no? Mucho trabajo en la época navideña, mucho cansancio, poco descanso, mucho frío, y el frío me agota, no sé, poco tiempo para hacer lo que realmente me da vida, lo que me alimenta el espíritu, que era mis momentos para leer, para escribir, para hablar con ustedes, hacerles un videíto, y había que trabajar, no tenía tiempo de hacer nada más que trabajar, porque hay que comer, no hay que trabajar para la materia, porque si no, pues no sobrevivimos, hay que trabajar. Simplemente que no tenía tiempo para hacer lo que a mí me gusta, y me cansé mucho, y sentía que ya no podía, que ya tenía que hacer algún cambio. Dije, quizás es una señal como para ya dejar de hacer esto, pero no tengo tiempo de leer, ya no tengo tiempo de grabar, no tengo tiempo de nada, no había tiempo. Esa era como mi frase de ese momento. Y las mujeres que son amas de casa pues me han de comprender, ¿no? Que terminan la jornada cansadas, que aparte trabajan, se ocupan de una casa y aparte trabajan, pues se cansa uno, la mente agobiada, ya no me daba la mente para más. Cuando quise ponerme a hacer el video anterior, me falló la computadora. No, desde un video antes, 2 videos atrás, me falló la computadora. No sé, estaba lenta, no podía editar, y luego ya tuve que editar en mi teléfono, sacaron los videos, los 2 últimos videos los edité en el teléfono. Un desastre la tecnología, un desastre en la vida, y yo dije, bueno, quizás es una señal, ¿no? De que ya debo dejar esto, porque pues no, me sobrepasa. Me desanimé, dije igual y pues ya, hasta aquí llegué, ¿no? Estaba un poco cansada. Todo cuesta, todo quieren cobrar, los programas de tecnología había que comprarlos para la edición de los videos, que ahorita no tengo para comprarlo, etcétera, un sinfín de problemas de la materia que a veces se nos ponen ahí, traen sus conflictos, ¿no? Sí me deprimí un poco, aunque ya después se arreglaron las cosas, se arregló la computadora, me pusieron un nuevo programa que no lo sé manejar, me ha costado mucho ir aprendiendo de nuevo a editar,
porque dije, pues no puedo dejar de hacer lo que a mí me alimenta el espíritu, ¿no? Lo que a mí me da vida. Ya estamos empezando de nuevo. Yo platicaba de todo esto con una amiga y le decía, es que no puede ser, ¿por qué tantas trabas? Si se supone que elegimos el camino bueno, se supone que estamos dando un servicio, porque no nos echan la manita, ¿no? De decir que por lo menos que no sé, que no tenga tantas piedras en el camino. Pues así no funcionan las cosas, ¿verdad? Y esta amiga también sintonizando en esa tristeza me decía que pues ella también sentía eso, que ¿a poco no tendríamos que ser más felices si aparentemente escogimos el camino del bien? Y ella en su caso pues sentía como soledad, decía, me siento sola, tal vez pienso que sería mejor volver al estado en el que estaba antes, que no tenía tan aperturada la conciencia, pero que podía hacer otras cosas porque sentía pues esa soledad. Y de repente yo comienzo a leer este libro de Vidas Vacías y pues empiezo a caer en cuenta en muchas cosas, no fue como una luz esclarecedora, sentía nomás las pedradas que pasaban por aquí y por allá, pero me ordenó Juana los pensamientos, porque es cierto, le da uno tantas vueltas a los problemas, te metes tanto en el mundo de la materia, te metes tanto en lo que a ti te está pasando, que te olvidas del lado espiritual, que te olvidas de lo que incluso de lo que has aprendido, ¿no? Sí me sentí en cierto momento hasta como farsante, porque dije, ¿cómo puede ser que yo tenga esta depresión? ¿Cómo puede ser que sienta todo esto? Si me dedico a hablarle a la gente de la espiritualidad. Entonces yo aquí estoy mal, soy una farsante. Y no, o sea, me llega luego el pensamiento, me dice, no eres una farsante, eres un estudiante y eres un aprendiz. Y cuando le compartes a la gente, le compartes lo bueno que has aprendido, lo bueno que estás encontrando. Que yo no vengo aquí a ponerme como maestra absolutamente de nada y créanme que no lo soy, porque tengo cantidad de problemas y tengo cantidad de obstáculos y todos los días lucho con ellos por salir adelante. Entonces, cuando leí en especial este capítulo que se llama Fatiga del Bien, ordenó mis pensamientos de esta manera. Juana ahí nos pide que nos miremos a nosotros mismos como si fuéramos un enfermo en tratamiento, un enfermo con una enfermedad terminal en tratamiento, y el tratamiento es el bien, que si no tomas este tratamiento te iría peor de lo que te está yendo. Sin ese tratamiento todo sería peor. Que las personas que tú ves que aparentemente están mejor, son personas que se están fugando de su realidad espiritual, son personas que, digamos, están tomando una pastillita para anestesiar lo que le pasa al espíritu, divertirse y vivir en la materia, postergando todos esos problemas para otra ocasión, incluso tal vez para otra vida, pero tarde o temprano esto les va a estallar. Tú tuviste la valentía de decir en esta vida, yo voy a evolucionar espiritualmente. Dice, y es mucho mejor que termines exhausta, que termines cansada de hacer el bien, a que termines cansada por los placeres insanos que solamente son ilusiones pasajeras del mundo, que no te van a dejar absolutamente nada. No es que realmente las personas que andan en la fiesta o en el mundo sean más felices, simplemente están tomando un remedio pasajero que les va a anestesiar el dolor, que les va a adormecer la conciencia, pero no están curando el mal de fondo. Los males del fondo solo los cura el amor a uno mismo. Y el tratamiento del amor es lo que te da la plenitud del espíritu. Es cuando tú haces toda esa transformación hacia el bien, ¿no? Entonces aquí empiezan a conjugarse y las palabras que ella nos dice en este libro con las experiencias personales, y entonces es aquí donde viene el crecimiento, es aquí donde viene un poco de sabiduría. Y de no importa qué tan avanzado estés, dice, o qué tantos años tengas estudiando o haciendo esto, las pruebas siempre van a estar ahí. Las pruebas siempre, porque siempre el crecimiento no tiene límite, o sea, dependiendo de cada alma hasta donde quiera crecer.
Así que pues no estamos en el camino equivocado, solo que este camino espiritual no es sencillo, tiene sus retos. Lo que nos invitan a hacer es edificar nuestros pensamientos hacia una espiritualidad mayor, hacia objetivos superiores. Me decía, por ejemplo, mi esposo, que es un hombre muy sabio, y dice, si tú no tienes las conquistas que el resto del mundo ha tenido, en la parte de la materia, digámosle así, los éxitos en la materia que otros presumen, es porque no estás dispuesta a hacer lo que ciertas personas han hecho para lograr esos objetivos. No estás dispuesta a mentir, a robar, a pasar por encima de nadie, porque tú elegiste ser honesta, ser digna, seguir el camino del bien, y esas, admitámoslo, no son cualidades que ya nos están respetando en este mundo, que ya no se admiran en el mundo de la materia. Ahora es más admirable el ser mentiroso, el pasar por encima de los demás, el ser soberbio, el buscar metas en los empleos inalcanzables, pisando a los demás, engañando a la gente. Si quieres ser realmente honesto, en muy pocos lugares van a valorar realmente esas características en ti, ¿no? Entonces es un camino a veces solitario el del crecimiento espiritual, porque pocos van a querer acompañarte en ese viaje donde no hay fiesta, donde no hay licor, donde hablas del alma, de la conciencia, de los espíritus, donde te llaman loco, donde te dicen, ¿y este de cuál fumó? Y la soledad en este camino, lo digo en el caso de mi amiga, que eso era lo que ella sentía, la soledad la tenía en la depre. Y nos dice Juana, esa soledad es solo aparente, en realidad no existe, no estamos solos, hay buenos espíritus que nos acompañan, solo hay que saber sintonizar con ellos de la manera correcta, para que estén ahí reforzando, sean como nuestros refuerzos de ánimo cuando el camino se pone difícil. Y bueno, Juana confirmó todo lo que me dijo mi esposo, palabra por palabra. No, nos dice también, no desistas, aunque estés cansado, porque pocos son los que siguen trabajando a pesar de ese cansancio. Muchos son los que se dan por vencidos, que dicen, esto no funcionó, lo siento, yo soy un fraude, yo no puedo, mejor voy para atrás, ya no hago nada. Fácil hubiera sido, ¿verdad?, colgar todo, decir, la computadora no me ayuda, el programa no me ayuda, no puedo estar editando en el teléfono, estoy cansada, no tengo tiempo de leer, ya no tengo para comprar libros, ya no tengo para hacer nada, lo boto y listo. Que muchos de los que hacen aquí sus videos pues cobran por ellos y de ahí sacan para hacerse su material y todo. No es mi caso y no lo voy a hacer jamás. Si por ahí YouTube les pone algún mensaje, que algunos me han dicho, es que YouTube me pone mensajes, no son míos, yo no estoy recibiendo un peso, un centavo de nada de lo que hago aquí, porque esto es un servicio que yo hago. Muy al contrario, yo le invierto en comprar los libros. Muchos de los libros que no están libres en internet los compro para ayudar a las obras benéficas de Vivaldo, de Chico Javier. Entonces, no, al contrario, yo de lo que yo trabajo saco para comprar, ir comprando los libritos. Entonces yo no saco ningún beneficio material. Mi beneficio que yo saco de aquí es un beneficio espiritual de aprendizaje y de experiencia. Y créanme que estuve tentada a dejarlo por los conflictos que me estaba representando, que ya no hallaba el tiempo, que ya la tecnología se volvió en mi contra, todo. Y entendí que no, que nos la ponen así de difícil como una prueba para ver si realmente amas lo que estás haciendo, para ver cuánta voluntad tienes, para tú mismo sentirte orgulloso de ti cuando superas ese obstáculo y dices, no, así tenga que editar en mi teléfono, vamos a seguir trabajando, ¿no? Es duro, si te llegas a cuestionar a ti mismo todo lo que has aprendido, por qué no lo puedo aplicar, por qué siento esa tristeza, por qué a veces me cuesta tanto corregir mis emociones, mis pensamientos, y es cuando les digo que se siente uno así como farsante, pero no hay que criticarnos tan duramente, sí, darnos chance de fallar, porque esta es una escuela de aprendizaje, no somos farsantes, somos personas humanas que estamos en el camino y que nos toca trabajar nuestras debilidades, nos toca elegir, en nuestro libre albedrío nos toca elegir qué camino queremos seguir. Si quieres seguir sirviendo o si quieres pues ponerte a llorar, ¿no?
y es libertad de cada quien decidir el crecimiento del camino que quiere para su alma. Es duro estar en este mundo, es duro estar en este camino del crecimiento espiritual. No tenemos ningún trato especial por la divinidad. No vamos a obtener absolutamente nada. No es que tengamos alguna, tengo influencias, a mí me van a tratar mejor. Pues no es así. Hay que ser consciente de ello. Y nos dice Juana, porque este mundo tal parece que está diseñado especialmente para hacer que fracases. De cierta manera es así. Las energías, como ya lo comentamos, son tan densas en este planeta que te la van a poner bien difícil. Por eso cualquier cosita por pequeña que a ti te parezca, pero que logres evolucionar, bueno, pues ya es un gran triunfo para la espiritualidad. Por eso necesitamos mucha persistencia, mucha fuerza de voluntad, nos recomienda Juana. En estas circunstancias dice, siempre hay que recogerse a la oración, agradecer a Dios, recobrar, rellenar esas fuerzas espirituales, porque pues sí, los oscuros vienen y nos chupan esa alegría de vivir, esa emoción que tenemos por hacer las cosas y nos quedamos vacíos. Entonces hay que renovarnos con la oración para no quedarnos vacíos. Nos dice Juana, el trabajo sin queja es libertador y nosotros, ustedes, todos ustedes y yo estamos llamados a esa liberación del espíritu a través de este trabajo liberador, ¿no? Nuestra mayor protección, también nos dice Juana, es nuestro pensamiento, nuestro proceder coherente con él, porque nos crea una barrera vibratoria, una aura de vibraciones buenas que nos protege de los obsesores. Hay mucha gente que consulta en lo privado al respecto de cómo protegerse de los obsesores. ¿Cómo me protejo de los oscuros, de las malas influencias de los espíritus que son perniciosos? Que me preguntan que si conozco algún ritual, algún objeto, una fórmula mágica para protegerse, una oración, no sé. Y a todos les digo lo mismo, desde la visión espírita. Tu protección son tus actos y tus pensamientos. Mantente en el camino del amor y la caridad y listo. Sin velas, sin medallas, sin sortilegios, sin absolutamente nada externo a ti. Tú y solo tú eres quien abre o cierra las puertas. Y hay personas a las que, claro, pues no les gusta la respuesta porque preferimos trasladar la responsabilidad a otros, a cosas externas, que a nosotros mismos. Imagínate, te digo, la responsabilidad está en ti y dices, confiamos tampoco en nosotros mismos que decimos, no, pues mejor dime que prenda una vela y que con esa vela me voy a curar, porque si la responsabilidad está en corregir mis malos pensamientos y mis malas acciones, estoy perdido. Así de difícil es, ¿verdad?, el autocorregirnos a nosotros, pero esa es la verdad. Todo tiene su causa en el pensamiento. Hay que reforzar nuestros pensamientos para que se refuerce también nuestra protección de vibración contra la oscuridad. Pues porque aún teniendo esa aura protectora, que estemos comprometidos y que nos protejamos y nuestra vibración sea buena y todo, les digo, somos blanco fácil para los seres de oscuridad, porque nada más están viendo cómo hacerlo caer. O sea, si ese ya eligió el camino de la luz, de todas maneras, vamos a ver cómo lo hacemos caer. Y no es sencillo estar en este planeta, menos si eliges ser servidor de la luz. O sea, pues no, somos los llamados comunicadores de la nueva era, somos los llamados trabajadores de la última hora, como les quieran llamar, pero somos pequeños despertadores humanos que vamos ahí compartiendo nuestras ideas, nuestras reflexiones espíritas que tanto nos enriquecen, y eso provoca enemigos, provoca enemigos tanto encarnados como desencarnados. Nunca va a faltar quien se meta contigo por expresar estas ideas y estas reflexiones que estamos ahí expresando. Tendremos detractores, sí o sí, porque siempre ha sido así. La sociedad en general no está preparada para escuchar estas ideas renovadoras de la fe. No lo estuvo con Sócrates, no lo estuvo con el Maestro Jesús y con otros tantos que en sus ámbitos sufrieron de la calumnia y del señalamiento. Menciona Juana, por ejemplo, a Cristóbal Colón, a Galileo, ¿se acuerdan con la Inquisición? ¿Y qué dijo Galileo? Y sin embargo se mueve, ¿verdad? A Semmelweis, aquel
aquel científico que les decía a los médicos, lávense las manos antes de operar, antes de atender a un paciente, porque hay unos microbios, como yo le decía a mi sobrino cuando era chiquito, hay unos animalitos chiquititos, casi invisibles, que andan caminando en tus manos y que se meten a tu cuerpo y te enferman. Y pues eso les decía el médico y no le hacían caso. Y después, cuando descubrieron que sí había microbios, entonces fue el padre de la higiene, este médico. O también estuvieron en contra de Pasteur, ¿se acuerdan? Cuando la penicilina. O estuvieron en contra de Kardec con la codificación espírita. O sea, la lista es grande de los locos que han desafiado a la humanidad con nuevos paradigmas, con nuevas ideas. Siempre el que está más adelantado a su tiempo, el que trata de despertar a otros, es señalado como loco. Tal como les pasó a los primeros cristianos que fueron llevados a los leones en Roma, ¿se acuerdan? Que en el circo romano los echaban a los leones o los quemaban vivos. Así que por eso Juana nos pide que si nos toca dar testimonio como buenos cristianos, como buenos espíritas, lo demos con valor. Demos testimonio de fe, de calma, de serenidad, sin alterarnos. No es necesario que nos defendamos a muerte porque atacan nuestras creencias. Si nosotros somos espíritas, tenemos que tener un comportamiento digno. Y si la misma doctrina se defiende por sí sola, no es necesario que tú llegues a malos términos con una persona por defenderla. Simplemente, como decía Divaldo, a cualquier escéptico dile, no tengo por qué probarte nada, tú solo ten paciencia, un día te vas a morir. Y una vez que estés del otro lado se te va a acabar el escepticismo. Así es que es cierto, solo hay que tener paciencia para que los escépticos crean en lo que nosotros les decimos. Por eso nos dice Juana, no rechaces el dar testimonio, el decir soy espírita y tengo un comportamiento digno, no me voy a enfadar con esta persona, no le voy a echar bronca, voy a aceptar, como dice ella, dignamente la corona del martirio. Son grandes palabras y grandes cualidades y grandes virtudes para poder hacer esto sin dejar que el monstruo de las emociones humanas nos consuma, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos empiezan a atacar a decir y se nos hierven las entrañas por decir, por defender, por apagar al otro con nuestro conocimiento? Yo les decía alguna vez a unos amigos, no se trata de vomitar el conocimiento encima de los demás, se trata de ser representante de ese conocimiento con la acción, y eso cuesta muchísimo. Eso lo logra solamente un espíritu equilibrado, una persona que ya ha ganado varias de sus batallas contra sí mismo. Y no es sencillo. En mi punto muy particular de vista, yo creo que la depresión es esa gran batalla contra ti mismo, contra tus propios demonios. Y casi se pierde uno en ese abismo de la depresión. Casi llegas a desvanecerte todo lo que eres. Pero si logras salir adelante, empiezas de cero reconstruyéndote, conociendo ya lo más bajo de ti, lo más oscuro de ti, pero también agarrándote y aferrándote a la luz que también eres. Entonces, una persona, un sobreviviente de la depresión, tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar, porque es un ser que viene saliendo del infierno personal, y que salió vivo, y que sigue respirando, y que te puede ayudar a salir adelante en otros pequeños obstáculos que tengas en tu vida. Así que para todos los que han sufrido la depresión o la estén sufriendo, hay esperanza, hay una luz al final del túnel. Habemos personas que hemos salido de ahí, y date la oportunidad de aprender de esa experiencia con valor. Como dice Juana, no rechacemos la oportunidad de crecimiento. Híjole, y otra de las grandes reflexiones que nos hace Juana en este libro es el análisis que hace sobre la crítica. Dice que en la mayoría de los casos en este mundo, la crítica es negativa y es dañina y es destructiva. Pues la haces de mala onda, de mala gana, como para destruir a la otra persona. Y Juana nos dice, no, es que la crítica debe ser empleada
para analizar objetivamente situaciones, circunstancias, incluso personas, pero siempre con el objetivo de ayudar, de enaltecer, de construir, de que el otro vea que tiene un camino de perfeccionamiento, que tiene una forma de salir adelante. Sin embargo, las circunstancias se dan al revés, la usamos para destruir. Y la gente está cansada de ser desestimada, de ser criticada, de ser juzgada, de ser humillada nada más por el placer de que la gente se ría de ellos y de que los haga menos. Dice, no hay que usar la crítica para eso. No seas tú uno de esos jueces destructores. Sé un constructor, engrandece con tus actos, con tus palabras a la nueva humanidad. Que evitemos por todos los medios lo que es la crítica destructiva. Que usemos nuestra inteligencia para edificar, que siempre va a ser mucho más lento el construir que el destruir. Para destruir con una patada basta. Con una patada, con una palabra, con una mirada. Los seres humanos somos así. Para destruir a alguien, mira, pero si hasta con un chisme inventado luego lo destruimos. Trata de lavar luego la dignidad de esa persona, la imagen pública de esa persona, y cuándo vas a poder. Es muy lento. Entonces hay que tener cuidado con nuestras palabras y con nuestras opiniones sobre los demás, porque podemos lastimar. Y esa energía regresa a ti luego en forma de depresión. Ese es uno de los grandes orígenes también de la depresión, el ser jueces de los demás, jueces críticos constantes de los demás, emitiendo energías negativas que van a regresar sí o sí a ti, ¿no? Entonces nos dice, vamos a ser constructores de los demás. Si les vas a hacer una observación, que sea una observación con amor, con elegancia, con dignidad, para ayudarle a ser mejor como buen espírita, como buen cristiano, no destruir a los demás con la crítica. Y hay dos valores más también que Juana señala como indispensables para transformar nuestra realidad, que son respeto y gentileza. Nos dice que estos valores no son fáciles de conquistar por el espíritu, que has estado incluso trabajando por ellos durante las vidas, ¿no? Durante reencarnaciones, porque como espíritus nos cuesta trabajo llegar a ser respetuosos y gentiles. El tener estas dos cualidades son la huella de un espíritu que ya trabajó mucho, que ya ha evolucionado bastante. Cuando te encuentras con una persona respetuosa, quiere decir que ya a nivel espiritual tiene un crecimiento grande, porque reconoce la dignidad en el otro ser. Y a veces te toca reconocer la dignidad en seres que no la reconocen ni en sí mismos. Eso se le llama respeto. Como cuando hay una discusión fuerte y no le contestas al otro en los mismos términos, es porque le respetas su dignidad, aunque él mismo no se la esté reconociendo. Y bueno, nos dice Juana que para todo eso nos sirve el Evangelio. Dice, porque el Evangelio, a final de cuentas, ¿a qué te llama? Te llama a transformarte internamente, a ser más respetuoso, más gentil, amar a tu prójimo. Entonces dice, todo encamina hacia el mensaje del Maestro Jesús, hacia el Evangelio. Dice, todo eso te empodera en las virtudes internas de tu ser. Y aquí también habla Juana de una condición específica llamada distimia, que no es más que una depresión crónica que hace que las personas estén enojadas todo el tiempo, que estén malhumoradas, que estén irritables, que sean groseras, pero igualmente que exijan que ellas sean tratadas con gentileza. Nos invita a reflexionar en ello y a tratar a los demás como queremos ser tratados. Y todavía nos advierte, pues no van a faltar circunstancias que te hagan perder el equilibrio, ¿verdad? Pero para eso son las pruebas donde tienes que ser fuerte. La distimia, en algún momento yo padecí de eso, que estuve con depresión crónica, ya no tan fuerte, pero sí seguía como que deprimida, ¿no? Pasa que todo el tiempo, como estás como en ese estado de sobrevivencia, respondes con agresividad ante los demás, o sientes que todo lo que hacen los demás es un ataque, y si exiges que los demás te traten con pincitas, con gentileza, pero tú eres muy grosero con los demás, no porque tú quieras serlo, sino porque estás en estado de sobrevivencia. Y entiendo lo que pasa. Ahí lo que cabe hacer es tomar conciencia de que
de que vamos a ser tratados como tratemos a los demás y que padecemos un problema que hay que solucionar, incluso ir al psicólogo si lo consideras pertinente, ¿no? También hay otra circunstancia por lo que pasa la distimia, dice no siempre, eso lo dice Divaldo, no siempre, pero en muchos de los casos es así. Muchos de los casos es porque se está despertando la mediumnidad y como eres capaz de percibir energías externas, energías de otros espíritus, estás reaccionando con las emociones de los otros espíritus, no con las tuyas personales. Y eso sí me ha pasado, ¿no? Que a veces no sé por qué estoy enojada, no sé por qué estoy triste, pero lo estoy. Y respondo de esa manera, canalizando de alguna manera las emociones del espíritu que está a tu lado. O canalizando los síntomas de una enfermedad de la que murió el espíritu que está a tu lado. Entonces muchas veces la distimia es una muestra, es una evidencia, es un síntoma de mediumnidad mal encaminada, de mediumnidad no estudiada, de mediumnidad no reconocida. Pero dice Divaldo, no todos los casos de depresión son por mediumnidad, ¿sí? No todos, hay algunos que simplemente es un mal humor y que se debe trabajar psicológicamente. Nos dice Juana, amanecen nuevos días anunciando la victoria del amor, confía, la tempestad no es el clima natural del planeta, sino la primavera de la gentileza. Sé por tanto hoy la flor que va a fructificar sus bendiciones en el futuro. O sea, que dice, aunque la situación esté bien fea ahorita aquí en el planeta, no se preocupen, no va a ser para siempre, algún día esto va a cambiar y todo el trabajo que se ha sembrado, todo el trabajo espiritual que se ha hecho va a rendir sus frutos. Y aprovechar las circunstancias para crecer, aún las circunstancias no sean favorecedoras, tiene su porqué. Y ahí nos habla Juana de la reencarnación. Todo lo que hagas o dejes de hacer en esta vida en cuanto a tus emociones y tu evolución se va a reflejar en tu siguiente vida. ¿Cómo va a ser tu siguiente vida? ¿Cómo vas a reencarnar? Eso depende de qué tanto hayas evolucionado aquí como espíritu. ¿Qué tantas materias dejaste pendiente en esta vida? Pues son las que vas a tener que enfrentar en la siguiente. Nos habla, por ejemplo, de las personas, los que son mendigos, los que están en situaciones de calle, los que son alcohólicos, drogadictos. Dice, son los reprobados de la sociedad de todos los tiempos. Son los antiguos defraudadores, mentirosos, engañadores y depravados que labraron su realidad en el ahora. Por ahí nos contaban una vez Divaldo de un señor allá en Brasil, que un indigente que vivía en la calle juntando basura, dice, pero siempre estaba en la misma calle, no salía de esa calle, ahí para arriba, para abajo, ahí quería vivir, ahí recogía basura y todo. Y resulta que ese señor indigente, maloliente, enfermo, alcohólico, lo que tú quieras, esa persona estaba en esa calle que tenía nombre de un político que había sido muy famoso en Brasil, y resulta que esa persona había sido ese político en su vida anterior y había aprovechado del dinero, de la fama, de muchas cosas que se había aprovechado y que en aquella vida pues labró lo que en esta otra tenía, ¿no? De ser un político adinerado, etcétera, etcétera. Regresó y ahora le tocó ser un mendigo en esa situación de calle. Entonces es lo que nos dice Juana. La reencarnación depende mucho de lo que hagas en esta vida, cómo va a ser tu siguiente vida. Hay que trabajar ahora para disfrutar más en el mañana. Y para ello pues nos insiste, ¿no?, en el ambiente mental, en los pensamientos saludables y edificantes, en cambiar los hábitos dañinos, y que todo está en nuestro pensamiento y en nuestro actuar. Incluso ella compara lo que es la humanidad como si fuera un campo de siembra y nos dice, el campo de la humanidad es árido, es difícil, es casi estéril, donde es muy difícil sembrar ideas nuevas, pero esa siembra de amor hecha con el evangelio dará fruto en el futuro. Así que también si nosotros sembramos dentro de nosotros ese amor, pues en el futuro, en una reencarnación mejor, se van a ver esos frutos, ¿no? Y a veces parece que no hay nada que hacer, a veces se ve como si todo estuviera oscuro, pero nos llaman a ser esas pequeñas estrellas que iluminen, estrellas que dan esperanzas en el porvenir. También nos dice que el planeta, siendo un planeta de expiación y pruebas, él también está en esa expiación, que también geológicamente, físicamente,
está expulsando gases, está toda esta, el vulcanismo activo, los sismos, todo lo que está ocurriendo, dice, también es una especie de expiación del planeta que se está purificando. Y como nosotros pues somos sus habitantes, lo vamos acompañando en esa purificación. Por eso a veces nos va como nos va, ¿no? Dice, todo es purificación, todo es experiencia, de todo se aprende, nos señala ahí Juana, ¿no? Y nos dice que definitivamente todo ser que esté en este camino espiritual tiene que tener dentro de sí amor y compasión, amor por el prójimo, porque fuera de la caridad no hay salvación. Dice, no puede haber un ser espiritual si no tiene dentro de sí esa semilla del amor. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué la caridad es tan importante? ¿Por qué se menciona tanto en el espiritismo? Está esta máxima de verdad, la frase máxima en el espiritismo es: fuera de la caridad no hay salvación. ¿Por qué es tan importante? Y nos dice, porque es una de las cosas que hemos venido a trabajar en nuestra existencia en este planeta. Es precisamente la fraternidad, la solidaridad, o sea, quitar egoísmos y quitar envidias. Y ahí Juana le dedica un capítulo especial a la envidia, a ese sentimiento, a ese sentir primitivo de una mente ociosa, nos dice, de una mente que no ha generado nada para sí misma y critica y desea lo que tiene el otro, lo que el otro trabaja para sí mismo y obtiene su justa recompensa. Y Juana nos invita a dejar ese sentimiento, que no permitamos que ese parásito, así lo llama ella, entre en nuestra mente. Nos invita a permitirnos participar del júbilo del otro, del júbilo de aquel que sí es feliz, sin dobleces, sin hipocresía, sin otros sentimientos más que la buena voluntad. La envidia, nos dice, se da en estas mentes vacías de aspiraciones elevadas. Así que es necesario llenar estos vacíos espirituales, esos vacíos existenciales que tenemos y trabajar en nuestra propia plenitud, en nuestra propia felicidad. Ya por último, ya en los últimos capítulos, Juana nos habla precisamente de la felicidad y del error que como seres humanos cometemos al creer que la felicidad es un lugar a donde llegar, es un estadio en el que vamos a permanecer ahí por siempre. Dice, no es así. La felicidad de la tierra, primero tienen que tener en cuenta, no es completa. No se puede tener una felicidad completa en la Tierra porque para eso no está diseñado el planeta, y menos con el concepto de felicidad que tiene el ser humano, ¿no? Que es algo que se tiene que alcanzar. Dice, como aquí se vino a aprender, el ambiente no es propio para tener la felicidad completa, a menos que cambies ese concepto de felicidad por plenitud. La felicidad no debe ser entendida como la ausencia de problemas, sino como un estado de equilibrio espiritual que te permite enfrentar las vicisitudes de la vida con una solvencia emocional equilibrada. Nos dice, la plenitud es consecuencia de vivir en equilibrio y conciencia de tu realidad espiritual. Plenitud es a lo que tenemos que aspirar, digámoslo así. Es nuestra mayor felicidad aquí en la tierra, el ser plenos, estar en equilibrio con nuestro espíritu. Conseguir esa plenitud no es fácil, lleva vidas y nos pide que recordemos que el espíritu fue creado simple e ignorante y en todas estas reencarnaciones ha ido aprendiendo y ha ido desarrollando esos grados distintos de felicidad. Ahora sí, por último, nos da las recomendaciones para esa vida feliz y plena. Que bueno, yo creo que todo el libro han sido estas recomendaciones, ¿no? En todo el libro nos ha hablado, pero veamos. Nos dice, por último, nunca te arrepientas de haber hecho el bien, aunque todo conspire en tu contra. Jamás te arrepientas de ayudar, aunque mal te paguen. No te dejes encandilar por el brillo mentiroso de los oropeles. O sea, acuérdense que no todo lo que brilla es oro. Y nos dice también, lo que es para ti llegará por los medios más insospechados. Es la ley del mérito. Recordar que nada es gratis, todo hay que tener un merecimiento. Recuerda que el bien es eterno y el mal solamente es su ausencia. El mal es la ausencia del bien. Nos dice también, nadie consigue burlar a las leyes universales, tenlo en cuenta. Nos dice, sé manifestación del bien y la paz donde quiera que te encuentres. Eso es decir, sé un buen cristiano, sé un buen espírita, sé un buen ejemplo de persona. Y yo le agregaría a manera de resumen que todo esto se resume en
la transformación íntima, la reforma moral del ser y el código moral y ético de comportamiento que nos lleva a una vida feliz, a una vida plena, está en el Evangelio. El Maestro de Maestros ya nos enseñó el camino. ¿Qué tal? Muy interesante este libro, ¿no? Que ya tenía ganas de leer y la verdad superó por mucho mis expectativas. Parece como si Juana nos vigilara, ¿o no? Que ha estado ahí metida en nuestros pensamientos y nos conoce muy bien. Sabe lo que estamos pasando, claro que sí, y nos regala esta cátedra del buen vivir, del buen pensar, de cómo alejarnos de la depresión, de cómo alejarnos de los vicios que como humanidad nos tienen sometidos y cómo lograr una auténtica, si no felicidad plena, pues mira, algo muy cerca, ¿no? Así que tenemos mucho trabajo, tenemos mucho para hacer con esa reforma íntima porque es algo que se trabaja todos los días. Es como los alcohólicos, ¿no? Un día a la vez. Con las emociones así se trabaja, un día a la vez. Hoy por hoy gané, mañana quizás pierda. Perdiendo y ganando batallas es de humanos. Es el aprendizaje, no hay que ser jueces tan duros con nosotros mismos. Y seguimos trabajando. Yo les agradezco como siempre su compañía y los espero en la próxima edición de qué trata el libro. Gracias.